daremos início à palestra A Proteção do Patrimônio Cultural e Material na América Latina. Para compor a presidência da mesa, convidamos a mestra Manuela Queiroz Bacelar, advogada e membro da Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará. Convidamos também a debatedora, a professora doutora Maria Lídia Calou de Araújo Mendonça, representante do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Fortaleza e pesquisadora-chefe do projeto Identificação do Patrimônio Cultural Imaterial do Cariri Cearense. A nossa palestrante convidada para proferir a palestra A Proteção do Patrimônio Cultural e Imaterial na América Latina, a professora doutora Loreto Antônio Bravo Fernandes, chilena, trabalhadora da Universidade do Chile, consultora em políticas públicas, sociais e culturais, professora de Gestão do Patrimônio da Universidade Internacional SEC. Com a palavra, a presidente da mesa, a colega advogada, a senhora Manuela Queiroz Bacelar. Obrigado. Bom dia a todos. É uma alegria imensa estar participando desse que é o primeiro encontro internacional de direitos culturais. Gostaria de agradecer de coração ao meu amigo Humberto Cunha, que é o bravo guerreiro do amor à cultura e aos direitos culturais. Ele que foi o pioneiro nesse estudo, ele que é um elaborador de uma doutrina própria dos direitos culturais, desde o conceito do que vem a ser os direitos culturais, até o federalismo cultural. Humberto é uma pessoa importante aqui no cenário jurídico e de políticas culturais também. Já foi secretário de Cultura de Guaramiranga, portanto é uma pessoa de muita influência e muita interferência, e eu vejo que esse congresso, Humberto, é um marco. Pelo menos para mim, eu vejo esse congresso, esse encontro, melhor dizendo, como você pontuou ontem, isso aqui é um encontro, então existe aqui uma ideia de podermos nos encontrar para conversar e dialogar sobre que bicho é esse, o que são os direitos culturais. E que bicho maior é esse? Os direitos culturais imateriais, que não são tão caros pela sua intangibilidade, pela sua peculiaridade, pela oralidade na transmissão, pela capacidade que esses direitos imateriais têm de se transmutar ao longo do tempo, e daí a premência e a necessidade de se fazer registros desses direitos, para preservá-los e para as futuras gerações poderem saber quem são, de onde vêm. Então é com muito prazer e alegria que eu me congratulo com os que fazem o programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, especialmente com o grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais, que, juntamente com a Fundação Joaquim Nabuco, a SMEC, Escola da Magistratura Cearense, e a Ordem dos Advogados, realizam o primeiro encontro internacional de direitos culturais. Nosso tema, portanto, é a proteção do patrimônio material na América Latina. A nossa convidada de hoje é a professora Loreto Bravo Fernandes, que é chilena, trabalhadora social na Universidade do Chile, consultora em políticas públicas, sociais e culturais, ex-presidente do CRESPIAL, que é o Conselho de Administração, que é o Centro Regional de Salvaguarda do Patrimônio Material na América Latina, que é ligado à Unesco, não é, professora? Ligado à Unesco. E nossa debatedora de hoje, professora Lídia Calou de Araújo Mendonça, pesquisadora-chefe do projeto Identificação do Patrimônio Cultural e Material do Cariri Cearense, possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, e é professora da Universidade Estadual do Ceará, adjunta da Unifor, e comanda aí um grupo de alunos que fazem toda a identificação e o inventário do grande patrimônio que nós temos aqui no Cariri. Eu, portanto, passo a palavra para a professora
Loreto Antônia Bravo Fernandes, que veio aqui brindar o nosso encontro, que terá 30 minutos para fazer sua conferência. Eu fico numa posição muito antipática aqui de ter que controlar o seu tempo, professor. Obrigada. Bom dia. Eu tenho muito prazer de ficar lá. Eu sou admiradora do seu país. Adoro o Brasil. Adoro os brasileiros em geral, mas não tenho nenhuma experiência como uma particular. Sou geral. Obrigada. Quiero agradecer muy sinceramente la invitación de Humberto Cunha, porque realmente para quienes trabajamos en estas materias sabemos que tiene un cierto sentido épico trabajar en cultura en general y en derechos culturales en particular. Y tengo la certeza de que el hecho que estemos sentados acá, tranquilos, ya pudiendo conversar de esta tarea, ha implicado un esfuerzo enorme y probablemente con el paso del tiempo puede resultar anónimo, pero cuando seamos capaces o podamos mirar desde el futuro los derechos que hemos sido capaces de heredarle, no solamente los bienes culturales, sino los derechos que hemos sido capaces de heredar a los que vienen, sabemos que aquí en momentos como este se ha instituido esa tendencia. Me gusta mucho hacer la distinción entre lo instituyente y lo instituido. Momentos donde hay un primer encuentro, ese número que es el número 1, Humberto, ¿no? Que después con los años puede parecer prehistoria, es probablemente el momento más rico, porque cuando estamos instituyendo, y acá hay probablemente mucha presencia de abogados, yo no soy abogada, es el momento donde el debate, las definiciones, la búsqueda de un perfil, de dar cuenta de todas las necesidades, da una experiencia muy rica. Quiero decirles que voy a tener seguramente alguna dificultad práctica. Si la Silvia, que amablemente nos está ayudando en la traducción, me quiere hacer alguna seña porque voy muy rápido y tenemos problemas con la traducción, no hay problema. Estamos para trabajar juntos, por lo tanto nos relajamos y si alguien me dice no estamos entendiendo, podemos parar. Y además Víctor me va a ayudar con pasar las slides. El tercer problema es que yo pensé una presentación para 1 hora. Por lo tanto, va a tener un cierto ritmo acelerado y un grado de frustración probablemente también. Pero es un acuerdo, ajustamos expectativas y ahí después en el café podemos seguir conversando. La anterior, por favor. Probablemente la parte más importante de esta presentación es donde dice algunas preguntas estimulantes. Estoy consciente que estamos en presencia de muchos alumnos de pregrado y posgrado, por lo tanto a mí me parece que ojalá yo pudiera dejar sonando algunas interrogantes. La siguiente. Vengo de Chile, es un país que tiene 4.000 kilómetros de costa mirando al Pacífico, por lo tanto tenemos una relación con el mar de amor-odio, porque metemos la patita, el pie y salimos corriendo porque está siempre muy helado. Es un país de buen vino, de buenos poetas, hombres y mujeres, un país que reúne apenas 16.600.000 personas, lo que significa que para un país como Brasil es pequeñito. Se crea la República en 1810 y el Estado, sin embargo, mantiene conflictos con sus pueblos originarios hasta hoy, especialmente con el pueblo mapuche. A la llegada de los españoles, el país albergaba en su territorio, lo que es hoy su territorio, todas las
etnias que menciono ahí, Aymara, Coya, Rapanui, Mapuche, Quechua, Atacameños, Diaguitas, Cahuéscar, Yámana, Selma y Eniquén. Cahuéscar, Yámana, Selma y Eniquén ya no existen. La siguiente, por favor. Los Selknam, por ejemplo, fueron exterminados por colonos europeos y algunos fueron llevados a zoológicos humanos en Europa. Traigo esta foto porque siempre, no sé por qué tengo la percepción de que incluso cuando trabajamos académicamente con estas materias, tenemos que siempre reencantarnos, encontrar el sentido, buscar la emocionalidad que está detrás de nuestra tarea. Entonces digo, este es como traer una foto de mis parientes. No son exactamente mis parientes, no vengo de ese linaje, probablemente yo estoy más cerca de la etnia mapuche, pero son como primos hermanos también, y ya no existen. Entonces cuando vengo de Chile, además de hablar del crecimiento económico, de sus logros financieros, de sus logros en cifras, no quiero dejar de recordar que también es un país que tiene conflictos con sus pueblos indígenas y que no hace mucho tiempo hay muchos que existían que ya no están. La siguiente, por favor. Quería contarles que ellos fueron efectivamente llevados a zoológicos humanos. ¿Y por qué es importante en relación a las políticas culturales? Y es porque habiendo ido, me parece que en 1881, llevados a estos zoológicos, hubo recientemente un proceso de repatriación de restos de estos indígenas y en 2010 todavía estaba la presidenta Michelle Bachelet, fueron recibidos estos restos humanos. Implica que hay una, no sé si hay una reparación, pero de alguna manera hay una restitución del sentido de la comunidad diversa que somos. Por eso me parece que cuando estamos hablando de las políticas culturales, de patrimonio, cuando estamos hablando de la protección de los bienes culturales, estamos hablando fundamentalmente de personas, de modos de vida, de modos de relacionarnos entre las personas y con el universo de la naturaleza. Un poco incómoda con esto, lo voy a tomar. Entonces, la dirección que está ahí, que la puedo dejar, es un interesante video que explica un poco esta materia. Y perdonen la introducción tan larga, pero me parece que necesito como proyectar cuál es la inspiración de este trabajo más allá de la racionalidad de este trabajo. Entonces, a mí me parece que lejos de una conservación caricaturizada o congelación o museficación de las culturas, cuando estamos hablando del patrimonio cultural, se trata de crear las condiciones para que estas culturas habitualmente subordinadas al mundo desarrollado puedan expresarse, de crear las condiciones para que la homogeneidad de las políticas económico, comerciales, urbanísticas, educativo-culturales no les quiten el aire, que no las interrumpan en sus dinámicas propias de transformación, aun cuando su destino sea, como ocurre en toda la historia de la humanidad, puede ser la decadencia y la muerte. Vamos a dialogar entonces sobre patrimonio inmaterial y sobre cuánto se ha avanzado en la protección por parte de los estados desde 2003, la fecha en que se acuerda la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial, hasta hoy. Hice algunas opciones, deseché una descripción de la situación institucional sobre PCI país por país y decidí hacer algunas afirmaciones diagnósticas y comparativas. He hecho este análisis desde el punto de vista de la Convención de UNESCO, sin que esa sea una manera única de definir y de orientar las políticas de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial, porque el sistema de Naciones Unidas, admitamos, está también deslegitimado en algunos sectores. Quiero advertir que no trabajo en Naciones Unidas, no tengo ningún compromiso con UNESCO, sin embargo estoy tomando un instrumento como este porque a mí me parece
que es muy contributivo en el marco del sistema internacional de derechos humanos. Y finalmente quiero decir que estoy siendo un poco atrevida en el contexto de una concurrencia experta en temas de derechos y advertir que yo vengo del campo de las políticas públicas, del campo de la gestión cultural pública y privada, también social y no gubernamental, digamos, me he movido en la gestión de políticas en todos esos ámbitos. Entonces, la siguiente, por favor. La convención de PCI, voy a hacer muy rápido una pasada para que hablemos de la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial. Es muy importante hablar del contexto. Las convenciones surgen, o en este caso en particular, a mí me parece que había una pequeña como revolución de convenciones con mucho énfasis en la participación, y podría ser la de PCI y la de diversidad, las que son muy emblemáticas en este sentido, pero hay otros instrumentos como el convenio 169 de OIT que marcan este punto de inflexión en donde la comunidad toma un rol protagónico. Entonces, ese contexto está marcado por efectivamente un movimiento constitucional en América Latina donde hay un reconocimiento de la multiculturalidad. Eso, aun cuando a Brasil le parezca que no tendría por qué ser novedoso, es muy novedoso, es muy reciente que algunas constituciones como la de Ecuador, la de Bolivia, la de Perú, incorporen, probablemente la de Perú fue antes, incorporen este componente como una definición constitucional. Y está un poco extraño que Chile, por ejemplo, es decir, más bien extraño, que Chile, por ejemplo, aún no lo hace. Y por supuesto que hay muchos movimientos sociales y muchos movimientos culturales y comunitarios que están demandando un reconocimiento. Y en ese contexto en que aparece la convención, la siguiente, por favor, y tiene conceptos generales que están ahí, yo no los voy a leer, pero quería traerlos a colación porque quiero recoger algunos de estos énfasis que es el propio texto de la Convención. Advertir que la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial, tengo la impresión de que llegó cuando de alguna manera la distinción entre cultural y material ya estaba un poco en crisis. Vino a formalizar algo que estaba siendo percibido y quedó, en mi opinión, en una serie de distinciones que en la práctica de la vida, de la gestión, incluso de los derechos y de las políticas, suele mostrarse muy imbricada. Creo que la profesora Inés me hizo planteamientos muy interesantes ahí, estableciendo la relación con lugares, con el medio ambiente. Es decir, hay una relación entre la manifestación y el soporte que no se puede soslayar, aun cuando ella lo dijo en otro sentido, pero yo me estoy tomando de sus palabras. La siguiente. Acá es muy importante la definición de patrimonio cultural. Para mí, el hecho de que tiene la titularidad en las comunidades, los grupos y solo en algunos casos los individuos. Esto también, si miramos la historia de estas convenciones, es muy relevante, porque la siguiente, diríamos que estamos con una significación que ha abierto un tremendo debate en torno al enfoque de la protección. Estamos hablando sobre la protección ya no de individuos, sino probablemente de colectivos. Pero el tema no es solamente el reconocimiento de esos derechos, sino que nos instala el desafío de cómo gestionar esos derechos y cómo efectivamente pueden ser ejercidos. La siguiente. Seguimos con la definición y nuevamente acá tenemos marcado muy fuertemente el tema de la titularidad. Primero, la importancia del patrimonio material para la constitución de la identidad, pero también la titularidad de las comunidades y grupos. Y el famoso concepto de identidad, que yo me imagino
que para los abogados la definición o el establecimiento de definiciones sobre el tema de identidad, y si le agregamos el componente colectivo, puede constituir toda una agenda de trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el patrimonio cultural inmaterial tiene que determinar muy claramente su relación con los derechos colectivos. Hay un reconocimiento del valor colectivo del patrimonio, de la dimensión colectiva de su vivencia y transmisión, pero ¿explicita realmente la titularidad colectiva? Es una pregunta, porque a la hora de aplicar las convenciones en los países, lo que hemos visto es que con importantes excepciones, que ya se las voy a mostrar, que no queda todavía en lo discursivo, pero no hay realmente procedimientos de gestión, de ejercicio de derechos, de demanda de derechos o de sanción al incumplimiento de esos derechos de manera colectiva. Es decir, es un desafío mayor. La siguiente, por favor. Es un mandato, una condición de coherencia que nos marca efectivamente que estamos en presencia de este sistema internacional de derechos humanos y que además es en estas adyacencias donde encontramos grandes potencialidades de desarrollo, pero también importantes dificultades. Así que todo el régimen de derecho de autor probablemente sea uno de los que plantean ese desafío. La siguiente. Quiero mencionar, volvimos atrás, ¿no? Los ámbitos, la siguiente. ¿Sí? ¿Estamos? Se nos repitió. Bueno, estamos ahí poniendo, en el fondo para mí esta lista es la lista donde efectivamente uno podría trabajar para evaluar las políticas, pero uno de los problemas de esta convención, y quiero decirlo, son las indefiniciones que tiene en sus conceptos, porque son todos muy amplios. Detrás de cualquiera de estos términos, y la profesora Inés también hizo una reflexión ahí sobre bienes culturales, tienen distintos pliegues, alcances, entonces van a ser también los países los que tienen que recortar sus respectivos campos en esta materia. La siguiente. En las medidas de salvaguardia tenemos acá la definición. Lo mencioné porque uno de los problemas detectados en América Latina es que si bien se asume discursivamente, se genera institucionalidad, estoy adelantándome, se generan ciertas prácticas de creación de inventarios y registros de patrimonio cultural y material, el tema de la salvaguardia sigue estando tremendamente al debe. Lo vamos a ver con algunos datos más precisos. La siguiente son las recomendaciones de la Convención que tienen que ver con políticas generales para esta protección. Hay algunas de las materias que en el ordenamiento veía de Brasil ya están totalmente incluidas. Designar uno o varios organismos competentes. Este es un gran problema en América Latina, hay una gran dispersión institucional y poca especificidad en esta materia. Y fomentar estudios científicos, técnicos, artísticos. O sea, la investigación, a mí me parece que esta es una bisagra muy importante entre el sector público y la academia, porque finalmente no es el Estado el que va a levantar la información, los inventarios, va a identificar patrimonio. Yo creo que aquí tiene que haber una parcería, llaman ustedes, muy importante entre el Estado y la academia. El siguiente. Sigo mencionando las medidas, favorecer, ya digo, la creación de instituciones, garantizar el acceso al patrimonio cultural y inmaterial, que tiene todos los problemas de acceso mencionados por la profesora Silvana en su exposición anterior, agregando uno, que no se trata solo del acceso a la manifestación cultural, sino también el acceso o la comprensión más profunda de la valorización de la cultura propia. No estamos agregando, digo yo, sillas para que haya más público frente al espectáculo, sino cómo hacer de esta dimensión humana, dimensión sensible, dimensión del conocimiento,
algo prioritario en nuestras relaciones. ¿Cuál es el estado del arte de esas materias en la región? Situaciones diferenciadas. Por supuesto, la Convención se adopta en contextos con diversos grados de valoración identitaria. En algunos, la Convención tiene su antecedente en un desarrollo del indigenismo, que es el caso de Perú. Por lo tanto, muchas de estas materias ya están debatidas, hay mucho trabajo en la academia y mucha identificación de patrimonio. En casi todos los países encuentra esta convención antecedentes o especialistas en lo que fue la investigación etnográfica, el estudio del folclore de interés académico. Ahí es donde la convención encuentra su nicho, su lugar para seguir desarrollándose. Y por supuesto en esfuerzos no gubernamentales anteriores a la gestión del Estado. Otra vez veo que está la ciudadanía un poco por delante de la gestión de estos instrumentos. La siguiente. Se da en un contexto de tránsito desde el Ministerio de Educación a Ministerios de Cultura, es decir, todos los mecanismos de cultura dejan de estar alojados en otras carteras y empiezan a tener probablemente mayor gravitación en las políticas sociales en general. No es que tener un ministerio salve la situación, pero a lo menos no estamos en el ministerio de no sé, de deportes, como vamos a ver que hay en algunos casos. Se crean oficinas, direcciones, secciones de patrimonio en general. Hay diferentes grados de gravitación del patrimonio cultural y material en el conjunto de las políticas. Yo creo que cambiar la cultura de la materialidad de la cultura es un enorme desafío. Sí, yo no sé si voy muy rápido, cambiar esta cultura de la materialidad. Es difícil, cada vez que pensamos en alguna política o programa, pensamos en cosas y pensamos en manifestaciones conocidas. Es muy diferente trabajar en la difusión de nuestra propia diversidad cultural porque nos obliga a, un poco lo que planteaba Inés, voy a tomar otra vez tus palabras, por ejemplo, admitir distintas lenguas, distintas formas de vestimenta. Hay una aseveración que me parece muy importante de un filósofo chileno, que es Humberto Maturana, que dice que la tolerancia es solo la manifestación de la negación postergada. Toleramos la convivencia con otras culturas que son parte de nuestro territorio de otros, pero aceptar esa convivencia es un desafío tal vez civilizatorio mayor. Cuando toleramos, estamos desplazando esta negación porque además no es políticamente correcto en este contexto histórico. Hay una tendencia incipiente a crear leyes específicas, un rasgo común es la dispersión institucional y legislativa de su protección, y por supuesto que hay diferencia entre las constituciones unitarias y federadas. Por ejemplo, en los países confederados hay posibilidades que ciertos estados lideren ciertos cambios, y me parece que Fortaleza es un buen ejemplo en hacer aportes legislativos para una mayor integración de la legislación vinculada a patrimonio. Para resumir, yo diría que en el plano de la institucionalidad hay tres estratos. Brasil, a partir de su famosa ley de tumbamiento de 1913, que marca un hito en América Latina, y México tiene políticas de salvaguardia de PCI que se basan en una adopción temprana de políticas culturales. Es en ese contexto que es como un buen caldo de cultivo para este desarrollo. Hay un segundo nivel de países con políticas específicas más recientes que están vinculadas a los cambios constitucionales que ya les mencionaba, y podrían ser Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Y un tercer estrato, perdónenme el agrupamiento, pero es un agrupamiento en torno a esos criterios que son propios de la Convención. Hay esfuerzos e iniciativas importantes, pero que no llegan a ser gravitantes en el caso de Chile, Uruguay y Paraguay. Siguiente, por favor. Acá es un cuadro que a mí me parece interesante, donde están los mecanismos estatales de cultura. No me voy a referir a él, pero quiero
mostrarles que todavía hay mucha diferencia. Hay institutos, en el caso de Nicaragua, todavía Guatemala todo su desarrollo de cultura está en el contexto del Ministerio del Deporte. Perú acaba de crear un Ministerio de Cultura, hasta hace poco era su Instituto Nacional de Cultura, que tengo la impresión que tenía un énfasis en la investigación, es de verdad un gran productor de conocimiento, pero la creación de ministerio de alguna manera va en la línea que ustedes planteaban, la necesidad de generar planes nacionales de desarrollo cultural. La siguiente, hay orientaciones importantes que marcan el tema de la participación, y aquí está otra de mis preguntas que yo quisiera para abrir el debate. ¿Cuál es la calidad de esta participación en las definiciones del patrimonio cultural inmaterial, su defensa, su salvaguardia? ¿Hay participación en los beneficios de la gestión de este patrimonio? Hay un caso muy importante que me parece que a Rodrigo le puede interesar, que es el caso de Indecopi, que está intentando generar registro colectivo para patrimonio cultural inmaterial, para proteger a las comunidades en el sentido de poder usar los beneficios de la gestión de este patrimonio. Otro. Y quería mostrarles esto solamente porque les voy a dar unos datos de América Latina en relación a las listas. Hay tres orientaciones o instrumentos importantes de la Convención, que es la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, que es como uno gana copa, ¿no? No es premio en dinero, pero gana copa, es decir, llega con su patrimonio a la lista y obtiene reconocimiento mundial, mayor reconocimiento del país, y por supuesto es un antecedente para obtener también recursos internacionales para la gestión de ese patrimonio. La segunda lista es la lista de patrimonio cultural inmaterial, que requiere medidas urgentes de salvaguardia. Es allí donde hay disposición de algunos recursos o cooperación técnica del sistema para contribuir a ese salvataje. Y la tercera son programas, proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que representan el espíritu de la Convención y que también obtienen, por supuesto, reconocimiento y en muchos casos financiamiento también. La siguiente. No me ayuda mucho el contraste de color, pero les quiero mostrar en comparación, lo más claro es donde hay menos integración de patrimonio a las listas de UNESCO, y lo más oscuro es, tenemos ahí mayor densidad de casos de patrimonio incluidos en las listas. Por supuesto que en América Latina tenemos ahí por lo menos 3 casos que se destacan, que es Perú, Colombia y Brasil, en tercer lugar. Y en el resto del mundo, el país que más inscripción ha hecho, que ha tomado esta convención de una manera pero fervorosa, febril casi, es China. Ha generado centros de desarrollo, de investigación, de patrimonio inmaterial, está trabajando. Yo lo digo porque es una alerta, en el sentido de que también está vista ahí la potencialidad de desarrollo que hay en el reconocimiento de ese patrimonio. La siguiente. Solamente para unos datos, las cuentas del PCI. Ahora el problema es que tenemos que debatir sobre las listas también, porque tenemos tanto patrimonio. Los criterios de la propia convención son tan amplios que podemos tender a unas listas infinitas de reconocimiento. Pero esta es la situación en este momento. Argentina tiene uno que es muy importante porque rompe un poco esta tendencia a mirar el patrimonio cultural y material solo desde una perspectiva indigenista, porque ha declarado patrimonio el tango, que forma parte de la cultura urbana, y lo ha hecho en conjunto con Uruguay, que es una de las estrategias muy interesantes que permite esta convención, que yo llamo, incluso lo voy a mencionar más adelante, de diplomacia cultural, porque permite que los países concuerden ciertos términos de trabajo común, independiente de sus fronteras. Entonces, ahí están los números, no se los voy a leer, esa es la situación de inscripción de patrimonio en las listas.
a diferencia de otros países que con el mismo tiempo de la convención están mucho más rápido. Hay que decir, sí, que algunas de estas inscripciones pasaron automáticamente esta convención porque estaban antes reconocidas como grandes obras de la humanidad, antes que existiera la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial. La siguiente. Entonces, aquí voy a hacer algunas conclusiones, con esto voy a terminar, pero son como 5 slides. Una agenda. Pensar cuáles son los problemas de esta convención considerando las experiencias en América Latina y que de alguna manera pueden ser agenda de debate y agenda de investigación también. El PCI, admitámoslo, despierta entusiasmo político y académico otra vez porque lo que se está movilizando en nuestro continente son las demandas de reconocimiento de comunidades indígenas o no, la demanda por reconocimiento de la diferencia. Aún así predomina el factor indígena en el reconocimiento del patrimonio. Como decía, hay una excepción en el caso de Argentina-Uruguay que está siendo muy comentado porque además incluye conceptos de paisaje cultural, que es muy interesante porque complejiza también esta definición de bienes culturales. Hay un riesgo muy grande en este momento, cuando hay también esta compulsión por el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial, de supeditarlo, no sé si esa palabra tiene clara traducción, al rendimiento turístico. Es grave, en mi opinión, porque pareciera de pronto que el prospecto turístico de un lugar está reemplazando el trabajo serio, concienzudo, caro, de largo plazo, que es el inventario y el registro, y que donde la academia tiene que cumplir un rol muy importante. Hay una tremenda pobreza de inventarios nacionales, es decir, el PCI genera entusiasmo, pero la tarea de base de la gestión del patrimonio no está siendo tomada con la fuerza que se requiere, excepto en los países que menciono. Ustedes podrán ser súper autocríticos con Brasil, pero mirado desde afuera, créanme que para muchos para los restos investigadores y gestores de política del resto de América Latina, Brasil es un paradigma positivo. La herramienta de transmisión aún es muy poco utilizada. Acabo de escuchar que ustedes generaron una norma, ¿no?, para el tema de cultura, no sé cómo mencionó alguien un caso acá. La herramienta de la transmisión, es decir, tesoros humanos vivos, maestros parece que llamaron, no recuerdo, es el reconocimiento de personas o comunidades que entrañan un patrimonio importante, que son portadores y detentores de un patrimonio importante. Pero el reconocimiento no basta, es muy necesario generar políticas de transmisión con innovación educativa, porque no se trata de poner a los maestros que construyen embarcaciones tradicionales en la pesca artesanal o maestros que son sabios en el manejo de maestras también de la textilería a una escuela común y corriente, a una escuela de diseño o ni siquiera a la escuela medio básica, sino generar sistemas de transmisión para suturar esa ruptura histórica que tenemos, que es horizontal en relación a la diversidad, pero que también es vertical, intergeneracional, porque hay mucha distancia entre lo que saben nuestros ancianos, maestros y maestras, y lo que saben los jóvenes de las propias comunidades. Bueno, hay mucho debate metodológico sobre el sistema de registro inventario, la obscenidad de la ficha, porque la ficha, el campo, si tiene, no tiene, que la hace, etcétera, y hay un tema que abre mucho debate. Y también sobre el grado de participación comunitaria en los inventarios. Voy a ser dicotómica, y aquí me acordé del profesor Saldaña, pero voy a hacer una dicotomía desde otra parte, no de las dicotomías, las dualidades de los abogados.
y por supuesto con riesgo a ser injusta. Pero yo diría que hay dos grandes tendencias. Una que es la tendencia más academicista, más rigurosa, del registro de los inventarios y el registro pensando con lógica de investigación académica, y en otro extremo está la defensa de la participación comunitaria en estos inventarios, no solamente en el registro y la realización de los inventarios, sino en la identificación del patrimonio. Y entre estos dos extremos, efectivamente hay que encontrar, en mi opinión, un punto intermedio, porque para generar conocimiento y gestionar ese conocimiento se requiere cierta rigurosidad metodológica, pero no sirve ese material si no se considera la importancia que le da a la comunidad ese patrimonio. Quiero mencionar, si me dan un minuto, para una experiencia de Venezuela, que ya no sé, tal vez la conoce, puede ser ya bastante conocida, hace unos 4, 5 años atrás, que se generó el gran censo de patrimonio cultural. ¿Lo conocen? Fue la preparación de muchos voluntarios para que trabajaran en todo el país para vincularse con comunidades, no solamente indígenas, comunidades, pueblos, comunas, y recorrer el país con un gran cuestionario para recoger lo que para las personas, las comunidades, era patrimonio. Y aquí están los temas que planteaba también Inés. ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es un bien cultural? La manera de beber, la manera de jugar en la plaza, un banco, algo porque es antiguo y ya se le otorga valor patrimonial, pero hubo toda esta recolección de información para generar unos libros. Y la palabra libro era muy importante porque lo que se planteó a la comunidad es que este era un trabajo para terminar identificando por escrito, y ustedes saben el valor que tiene la palabra escrito, lo que cada comunidad tenía de un patrimonio que sería objeto de política, de gestión local. Se recogió esto y luego vino a un gran conglomerado de investigadores para validar esa información. Por supuesto que eso enfrentó a los investigadores a muchísimos problemas, porque no hay criterio que resista tampoco esta recolección masiva, este censo de patrimonio desde el punto de vista de las personas. Pero se hizo y luego se generó una respuesta a este diagnóstico que se hizo de evolución comunitaria. Se volvió a las comunidades para presentar este resultado y validar esta selección, porque hubo que recortar un poco, ¿no? Bueno, hasta donde conozco la experiencia se generaron estos libros locales y un logro muy importante de este desarrollo es generar adhesión y complicidad con la comunidad en el cuidado y protección del patrimonio. Pero comporta también esa otra dificultad, y es que cuando algo es todo, puede terminar siendo nada. Es decir, si no tenemos un cierto recorte metodológico, doctrinario, metodológico, práctico, puede desbordar hasta el punto de no ser manejable. Y solo un comentario, que cuando yo escuché la conversación, de una reunión con la gente que había trabajado en este proceso, uno de los gestores de este programa dijo que había sido posible gracias a Dios, la Virgen María y mi comandante Chávez. Una experiencia que tenían muy orgullosos a los venezolanos de hacer de verdad muy práctica esta llegada a la comunidad. Otro problema en América Latina, el caso de Argentina, es que está trabajando con inventarios comunitarios, pero los inventarios comunitarios trabajan con apoyo de profesionales que hacen capacitación, es decir, ahí hay una consideración para que no sea un material luego inmanejable, ¿no? Y en el caso de Chile tuvimos una experiencia fracasada, que yo creo que hay que contar también las experiencias fracasadas, de generar una manera de registrar vía internet, pensando en que podía haber muchos terminales digitales para que la gente pudiera llenar fichas por este medio. Pero la verdad es que
todavía la alfabetización tecnológica es incompleta, son mecanismos complejos, y también la comunidad académica rechazó mucho este material porque pensaba que no iba a tener la rigurosidad que le sirviera para gestión, ¿no? La siguiente, por favor. Otra tendencia a generar programas regionales, que son, como digo, bases para una diplomacia cultural. En América Latina hay varios ejemplos de trabajo en el marco de la convención con universos culturales. Rápidamente, por recordar tres, que es el universo cultural aymara, el universo cultural guaraní y el universo cultural afrodescendiente. Entonces es muy interesante porque los países se han tenido que poner de acuerdo para pensar, por decirlo, en ecosistemas culturales, donde las fronteras no tienen nada que ver. La gente del norte de mi país con peruanos y bolivianos tienen grandes afinidades. Y por otro lado tenemos grandes tensiones políticas entre los países. Y esto, otra vez, me parece que es muy bueno esta lógica de buscar estas zonas de adyacencia, donde la academia y la gestión comunitaria y el enfoque de ciudadanía pueden ser muy importantes para romper la lógica de los recortes fronterizos para las culturas. Hay una diferencia conceptual en América Latina en relación al tema de la lengua y lugares singularmente simbólicos. Y aquí Brasil es el único país que asume la lengua como un bien cultural en sí mismo, y para el resto de los países es solo un vehículo de patrimonio inmaterial. Y eso tiene muchas consecuencias concretas. A pesar de que hay muchas políticas de recuperación de lengua o de transmisión, no hay, otra vez, si no está considerado un bien cultural en sí mismo, hay pocos esfuerzos en el registro e inventario de estos sistemas lingüísticos. Muchas políticas específicas, todas las políticas específicas dependen de la voluntad política, y tengo que decir de nuevo, les prometo que no es porque estoy acá, pero de verdad, toda la literatura lo señala, es el país donde hay una mayor articulación. Probablemente México le siga muy de cerca porque tiene un Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, y el hecho de tener políticas transversales nacionales contribuye mucho. Falta homogeneidad de criterios para los planes de salvaguardia. La herramienta, la había dicho, de transmisión ya está, y acá a mí me parece que es un tema muy importante el conocimiento y valoración en las poblaciones y pueblos de este patrimonio. Esta convención, si las propias personas no tienen conciencia y valoración de su propia experiencia cultural y la perciben, esté o no esté en una lista, sino en la vida cotidiana, como un valor, la gestión de patrimonio cultural no tiene sentido. Y la buena práctica de Bolivia, que le quería contar, los tesoros humanos vivos, que son estos programas de reconocimiento y transmisión de conocimientos que normalmente están encarnados en personas que son grandes maestros y en algunos casos en comunidades, es que para reconocer los tesoros humanos vivos en varios países hay una lógica de expertos. Y en el caso de Bolivia hay una experiencia interesante en que son las comunidades que proponen al municipio y participan de la selección año a año para el reconocimiento de estos tesoros humanos vivos. La siguiente, por favor. Hay un amplio espectro de materias relacionadas al PCI que revitalizan el enfoque etnográfico, formas consuetudinarias de resolución de conflictos. Esto lo pensé en términos de cómo hay un derecho consuetudinario que puede ser una tremenda agenda de investigación en patrimonio cultural inmaterial. Otra materia que se está desarrollando al alero de esta reflexión de PCI es la etnoastronomía, que encuentro maravilloso. Yo que siempre
me enseñaron a leer el cielo desde la mirada probablemente de la Grecia clásica, el Orión, no sé, mirar las estrellas, de pronto descubrir que las estrellas tienen otra lectura, que son la pastora con sus ovejitas, por ejemplo, para la gente del altiplano. No sé, hay una riqueza ahí de mirada que me parece una fuente de conocimiento muy importante para la humanidad en su conjunto. El rol del sector privado, no solo empresarial, también Inés tocó algún elemento acá, que no es solamente la protección de la propiedad privada, que a veces el patrimonio está en manos, particularmente el material en manos de la propiedad privada, sino cómo incorporar a un sector privado amplio, no necesariamente empresarial, porque cualquiera de estas tareas requiere evidentemente esfuerzos colectivos y caros, onerosos. Hay un gran tema de la gestión del conocimiento acumulado, aún si tuviéramos muchos registros e inventarios, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Por lo tanto, la línea de difusión o ejemplos como este encuentro son muy importantes. ¿Cómo hacemos de eso algo dinámico y no lo museificamos? Y el tema de la gestión patrimonial y la sustentabilidad. ¿Cómo hacemos para pagar esto? ¿Cómo hacemos para que el patrimonio, una vez identificado, reconocido, revitalizado, no muera? Y hay en esto también una patrimonialización equívoca. Quiero contar un solo caso, que es el caso de Chile, que fue un caso en Chile, que desde la colonia, y que fue seguramente porque lo trajeron los españoles, en Chile se hacían unos dulces muy simples, de masa, les va a dar hambre con este cuento, sí, una masa, dulce de leche, no sé cómo llaman ustedes, nosotros decimos manjar, y una pasta de huevo, de huevo duro, de merengue, no sé cómo llaman pasta, merengue. Y se llaman chilenitos. Y eran de verdad muy tradicionales, pero primero lo hacían unas monjas de claustro, luego se generalizó, un trabajo muy artesanal. Pero los tiempos cambian y luego llegan a una zona muy cercana a Santiago que es Curacaví. Pero los tiempos cambian y los dulces chilenos se industrializaron y está lleno de fábricas de dulces que se hacen de manera masiva y que ya ni se parecen a los primeros. Estos se vendían en el camino y las personas iban vestidas de un delantal blanco y para llamar a los compradores movían unos pañuelos blancos también. Entonces se decía de vendedoras que eran mujeres, normalmente jefas de hogar, que cocinaban, se hablaba de las palomitas de Curacaví. Hoy la carretera, las concesiones ya no permiten eso. El flujo vehicular hace imposible que la gente salga a la carretera a agitar pañuelos blancos para que el auto se detenga o el ómnibus se detenga a comprar estos dulces tan especiales. Entonces se generaron otras respuestas de desarrollo productivo, pero la gente sigue saliendo a hombres, mujeres, niños, vestidos de blanco, con pañuelos, a intentar, con un gran riesgo, llamar para la compra de estos dulces, porque como se industrializó, ya no son 10 mujeres especializadas en esto, sino que son cientos de personas que venden esto. Y hubo una demanda muy importante de estos grupos de pequeños productores o medianos revendedores de dulces construidos industrialmente para ser nombrados patrimonio. Y por supuesto que hubo gente muy entusiasmada políticamente para declarar los patrimonios. Y los declara patrimonio sin ninguna institucionalidad. Dice que son patrimoniales, los revendedores. ¿Me explico? Y es una promesa política y esa definición
no tiene consecuencia jurídica alguna, no tiene consecuencia económica, es solo un gesto de alguna persona política, pero por otro lado desprestigia al mecanismo de cultura que está trabajando con otro enfoque, pero principalmente defrauda de manera grave las expectativas de una comunidad que empieza a entender el concepto de patrimonio como un concepto que va a favorecer el mejoramiento de su calidad de vida. Entonces aquí hay un problema serio de cómo estamos utilizando estos instrumentos en relación a la generación de expectativas. Tanto si es desde marcos regulatorios de protección o desde las políticas públicas. Y eso me parece que es un desafío muy importante. Estoy terminando. ¿Siguiente? Parece. Solamente quería comentar para dejar abierto un debate en relación a los derechos colectivos. Por favor, la siguiente, solamente para avanzar. Una más y una más. Solamente para abrir un debate, quería decir que el PCI tiene una relación muy importante con los derechos colectivos. A la hora de operar con esta convención, y quería traer por lo menos un enfoque divergente en relación a la visión de Naciones Unidas. Y que alguien, que es el profesor Balón, un peruano de la Universidad de San Marcos, que discute los derechos colectivos como una evolución de los derechos humanos. Él plantea incluso más fuertemente que es un error histórico, porque considerando, y lo vuelvo a decir, no es que el PCI sea necesariamente derechos de pueblos indígenas, pero es en los pueblos indígenas donde encontramos probablemente un gran acervo de patrimonio cultural e inmaterial y un gran acervo en riesgo. Entonces él plantea que efectivamente este reconocimiento que hace la ONU de pueblos indígenas en las convenciones y pactos pertinentes puede ser solo la afirmación de una negación pretérita. Lo dejo ahí solo para provocar un poquito de debate. Traía otros comentarios, ya dije una hora. Les agradezco mucho la paciencia de escucharme en otro idioma. Só isso. Obrigada por a escuta. Obrigada, professora Loreto, pela brilhante palestra que tanto nos trouxe aqui detalhes sobre o que é essa América Latina, que também tem tantas etnias e também tem tanto patrimônio imaterial a ser protegido. Eu vou logo registrar aqui a presença do professor Nelson Saldanha, que veio também nos visitar aqui em Fortaleza para esse primeiro encontro internacional de direitos culturais, e vou logo passar aqui a palavra para a professora Lírida Calu para fazer suas considerações em 15 minutos, professor. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar tanto a mesa como o auditório, na pessoa da professora Manuela, que desperta em mim uma grande admiração. Ela não sabe disso, mas eu tenho por ela uma grande admiração, por muitas razões que ela também não conhece, mas ela me é muito querida e é uma oportunidade para dizer. Quero cumprimentar a professora Loreto pela magnífica palestra, por trazer os conhecimentos de que nos nossos vizinhos ocorre a mesma dificuldade que ocorre conosco. Eu não gosto dessa palavra debatedora porque me sugere antagonismo. E eu gostei muito quando Humberto disse assim, Lírida, o que é que você acha que é melhor um encontro porque a gente fica mais à vontade? Eu adorei porque eu sou uma pessoa muito informal. Não gosto de protocolo, eu sou realmente muito informal. Então, o que eu quero falar para vocês é apenas narrar um pouco da minha experiência. É quase que um depoimento.
Foi dito aqui que eu estou fazendo uma pesquisa sobre a identificação do patrimônio cultural imaterial do Cariri. E eu quero dizer que eu não escolhi o Cariri para trabalhar. O Cariri me escolheu. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida e eu sou originária das pedras do sertão de Pernambuco, mas regada pela água das fontes do Cariri. E fui criada entre o sertão de Pernambuco e o Cariri cearense, porque minha família de pai e mãe se encontraram e deram geração à minha família. E eu fui criada visitando as feiras. Sempre tive uma paixão, não sei, causada por o que era imaterial. Então, eu cresci andando com os empregados da fazenda do meu pai, que iam comprar alguidar, que iam comprar aribés e que iam comprar peneiras na feira. Ia comprar candeeiro, ia visitar os penitentes na Barbalha, que depois verifiquei que vem da pregação dos padres capuchinhos, frequentava os pastoris das festas de Juazeiro, andava atrás da banda de música e dos que eu chamava os pifeiros, né, as bandas cabaçais da Barbalha, e fui conhecendo. Sou de uma família que é muito ligada à música e que eles se reúnem ainda hoje para cantar música da metade do século XVII, aquelas da época do trovadorismo, também para as modinhas antigas. E cada vez que eu vou no Cariri, que eu não demoro aí, eu vou todo mês, eu tenho uma religiosidade de visitar o meu Pernambuco todo mês, e todo mês eu visito o meu Cariri. A pessoa diz, como é que tu aguenta? Eu digo, aguentando, o amor faz tudo, move montanhas. E eu estava sentindo um pesadelo, porque cheguei numa fazenda que a gente tem no interior de Pernambuco e uma afilhada minha disse, não disse mais em pé, madrinha, disse tchau, madrinha. Aí eu fui vendo que as coisas, a cultura também tem essas nuances, ou aculturamento. As pessoas vão mudando os costumes, vão mudando as tradições. Você pega uma dança típica do Cariri, como o reizado, já encontra personagens que já não existiam. E eu fui ficando ansiosa. E não tenho nada para censurar no serviço do patrimônio histórico, mas eu acho as coisas muito lentas. E a lentidão com que ocorrem essas coisas vai levando à destruição desses costumes. O Cariri tem peculiaridades que são inerentes ao sertão de Pernambuco, eu digo porque eu fui criada nesses dois lugares. Eu não sei se for a cultura vindo da Casa da Torre, né, de Garcia Dávila, ou até hoje os historiadores não sabem bem determinar as origens e a história do Cariri. Eu me interessei não de identificar para fazer a inscrição, identificar para fazer um mapeamento, para que o tempo não destrua. E não está sendo uma coisa fácil. Primeiro, questão de tempo, você que dá aula num programa de mestrado e doutorado, se ocupa muito, dá aula na graduação, ainda coordena um curso em Quixadá para auxiliar a Faculdade Católica, e tenho muitas pesquisas na minha área de ensino, que é administrativo e tributário, mas eu escolhi e mandei o projeto para o Projeto Universal e isso foi aprovado, para que eu fizesse um levantamento do patrimônio cultural e material do Cariri, porque eu estou morando no Ceará e se estava ligado ao Estado, teria que ser o Cariri. Então, a primeira dificuldade é você identificar realmente o que é o Cariri. Se é uma região política, se é uma região histórica, se é uma região cultural, se é uma região geográfica. Não existe um mapa no Ceará, na Secretaria de Cultura, ou qualquer secretaria, que tenha uma identificação comum. Isso é o Cariri. Nós já temos uma região metropolitana do Cariri, mas não corresponde a todo o Cariri. E à medida que os municípios vão sendo desmembrados, a coisa vai ficando mais difícil. Então,
o trabalho começa daí. Eu tenho vários alunos que se entusiasmaram pela pesquisa, eles me impulsionam ao trabalho. Vou pedir prorrogação ao CNPq, porque 2 anos vai ser muito pouco para a gente fazer esse trabalho. E nós começamos por estudarmos os municípios do sul do Ceará, até o limite de Pernambuco, a Paraíba, que estão ao sopé da Chapada do Araripe, que é o que faz com que o Cariri seja uma região fértil, uma região que, embora no sertão, é considerada um oásis, já diferente do meu pé de serra, do outro lado, no meu Piquinambuco, que meus alunos dizem que eu sou Piquinambuco, do lado de cá e do lado de lá. Então, o Chapada do Araripe, para o lado de Pernambuco, não tem a fertilidade que tem o Cariri cearense. Então, o Cariri me escolheu, e o fato de ser o Cariri cearense é porque vocês sabem que a Paraíba também tem uma região do Cariri. Então, o Cariri que nós estamos fazendo o estudo é o Cariri cearense. Então, nós estamos partindo do estudo de cada um dos municípios, fazendo uma pesquisa bibliográfica, história, etnográfica, patrimonial, e nós estamos agora fazendo o fechamento do estudo dos municípios, para fazer uma identificação, o que eles têm de comum, para termos uma classificação no sentido do patrimônio material, para não pegarmos uma classificação meramente econômica. Em seguida, nós vamos compilar para fazer um site. E vamos fazer visitas aos órgãos competentes. Também não estou muito preocupada em institucionalização agora. Eu não vou pensar que vou ter uma dessa descoberta ou nova cultura registrada. Eu sei da demora aí para a Patativa do Assaré, para o Baião de Dois, que lá em Pernambuco a gente chama Ribacão. Não sei se vocês conhecem esse termo. E nós vamos, depois dessa fase, visitar cada um dos municípios. Aí estou esperando a mudança dos gestores, porque você vai encontrar mais entusiasmo sempre no começo dos governos do que no fim, né? E vamos, no início do próximo ano, eu e minha equipe, visitar todos os municípios, já com esse levantamento pronto, para descobrirmos. Quero entregar a Secretaria de Cultura de cada município, quero entregar a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, ao Instituto do Patrimônio Histórico Brasileiro e ao CNPq, claro que está financiando a pesquisa com muita dificuldade, não sei nem se vai dar para eles visitar o Cariri, mas já disse que eles tirem no bolso e façam turismo para ver se a gente identifica. Então, se eu conseguir identificar esse patrimônio, mapear para que ele não se perda no tempo, eu já acho que fiz a obra da minha vida. E aí eu estou lembrando que aprendi nas feiras de Juazeiro também as músicas dos cantadores. E como nós estamos num encontro muito informal, eu posso dizer que minha paixão pelo Cariri vem até desse versinho: terra boa é o Cariri. Tem coco, tem carnaúba, tem mangaba e tem piqui. Tem cabra bom no fuzil. Tem muita moça bonita para a gente se divertir. Mas ao redor de 4 léguas tem cabra filho de uma égua que faz conta do piqui. Muito obrigada. Obrigada, professora Lírida. Parabéns por esse seu trabalho incansável, e eu acho que vai ser de um valor inestimável para todos nós cearenses e para os brasileiros, e podemos ter, embora que não com fins institucionais de registro, mas pelo menos ter identificado no futuro. Eu fiz uma rápida pesquisa no site do IFAM ontem para ver a quantas andava o registro do patrimônio material do Estado do Ceará. E o decreto que o professor ex-presidente Fernando Henrique baixou, o 3551 de 2000, é o que trouxe essa possibilidade de fazer um registro propriamente dito do patrimônio material nos vários livros dos saberes, das expressões, etc. E vi que o nosso Ceará não tem nenhum bem registrado ainda. Havia um certo rebuliço em torno da festa do Pau da Bandeira, no Cariri, que seria o primeiro bem material registrado nos livros,
mas ainda está em estudo. O outro é a obra do poeta Patativa do Assaré, que também ainda está em estudo, que também é do Cariri, de Assaré. E a Banda Cabaçal da Barbalha, que também é do Cariri, que a professora Lígida comentou. Então, nós temos essa possibilidade desde o ano de 2000. E aí, quando fui ver Minas Gerais, eles têm 4. Eles têm ofício de sinos, eles têm o toque dos sinos, eles têm o jongo, que aí eles fazem em comum com o Sudeste, com outros estados, tipo São Paulo e tudo. E eles têm o queijo de Minas. E nós não temos nada. Nós aqui do Ceará. Estou aqui fazendo uma visão não mirado de fora, mirado de dentro mesmo. Então, para a América Latina, nós temos essa contradição, portanto, de estarmos como um país, digamos, de vanguarda ou de ponta no que diz respeito à legislação e às possibilidades, mas olhando de dentro ainda temos muito a fazer, muito a fazer. Então, um outro ponto que eu gostaria de deixar aqui, sei que isso não é minha função, mas não queria deixar de mencionar, é o que a professora Loreto falou em relação a tolerar e aceitar. Existe realmente uma diferença muito grande nesses dois conceitos. O que é tolerar e até onde vai esse limite, até onde vai esse limite que eu passo a intolerar, a não tolerar. Mas o que é o aceitar? O que é o receber? O que é, o professor Humberto ontem ressaltou, o amor universal, o amor ao próximo, poder desenvolver esse amor ao outro e, ao mesmo tempo, assim, a nós mesmos. Porque o amor é uma via de mão dupla. E o outro ponto que eu gostaria de deixar, tudo isso que nós estamos falando aqui esses dias todos, até o dia 14, até amanhã, eu penso que não haverá muitos frutos em torno disso tudo se não houver o início de um pensamento, de uma política mais concreta e mais efetiva de educação patrimonial. Nós temos que lutar em prol disso, porque não adianta, professora, registrarmos, não adianta, professora, fazermos as inscrições, estudarmos a Convenção de 2003, aqui, instituirmos aqui pensamentos e meios e possibilidades de acesso, de usufruto, de garantias dos direitos culturais, se nós não conseguirmos a educação patrimonial, que é o que vai talvez fazer a grande diferença, e aí, obviamente, a educação como um fator de transformação, não só do ponto de vista dos direitos culturais, ou da educação patrimonial, mas a educação vista como um todo, que não deixa de ser também um aspecto político e de garantia de direito através do Estado. Eu posso abrir 5 minutinhos, Márcia, para quem quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta, alguma consideração. Por favor, fiquem à vontade. Alguém queria? Por favor. Quer vir aqui no microfone? Bom dia a todos. Eu sou Diógenes, mestrando em Ciências Sociais na UFRN, e trabalho um pouco com a questão do patrimônio e da memória. Achei bastante elucidativa a sua comunicação, queria agradecer a sua presença, tão importante nesse evento. E em um dos momentos da comunicação, você tocou na questão da participação comunitária, dos inventários comunitários, que eu acredito, no meu trabalho eu coloco isso, que para ter uma política efetiva, que tenha frutos realmente cabíveis, a comunidade tem que se identificar com esse patrimônio que está sendo valorizado. Então, se ela não se identificar, cai por terra toda essa questão. Eu queria que você falou dos 3 exemplos, a Venezuela, Chile e a Argentina, um pouco. Eu queria que você explanasse um pouco como seria um inventário comunitário efetivo, que realmente colocasse bases para que essa política tivesse efetividade e pudesse ser continuada ao longo do tempo. Obrigado. Alguém mais gostaria de
complementar com mais alguma interferência, que eu já vou passar a palavra para a professora Loreto e ela aí poderia se manifestar já em bloco. Alguém mais? Então, passo a palavra para a profesora Loreto. Gracias por la pregunta, porque muestra la atención que había en este tema. Voy a dar la peor respuesta, porque es la que uno queda sin respuesta, y es que depende. Depende porque hay experiencias, por ejemplo, voy a hablar de mi contexto en Chile, donde el nivel de tensión política, incluso policial, que hay entre el Estado de Chile y los pueblos, y el pueblo mapuche en particular, niega toda posibilidad de trabajo colectivo, porque incluso esa comunidad niega la legitimidad de un procedimiento como este, porque ve en ello el riesgo de objetualizar su cultura, porque su patrimonio es tan vivo, tan activo, que lo que están demandando no es ser reconocido para las futuras generaciones, sino que ser reconocido como un interlocutor plenamente válido para las definiciones de todas las políticas que les atañen. Entonces, te quiero mencionar que en general, a propósito de los pueblos indígenas, el gran debate que hay en este momento en relación a todo tipo de consultas o de participación en instrumentos de gestión o políticas es que las comunidades quieren debatir incluso el cómo van a ser consultadas, porque hay un debate en torno a si los censos, las encuestas, las entrevistas constituyen instrumentos de participación legítima o están llenos de preconceptos, o incluso es como el medio es el mensaje, ¿no? Es decir, que incluso en su propia implementación están acometiendo un cierto modo de negación. Es un extremo. El otro, la experiencia de Venezuela es una experiencia que yo creo que ha tenido también su contexto, porque tiene que ver con una perspectiva completa de participación en la definición de políticas. Pero tenemos que ser muy sinceros también, es que tiene un rasgo importante de agitación política, en el sentido de generar adhesión a un gobierno en particular, que yo puedo compartir absolutamente sus definiciones, pero que en este proceso más radical también rompe un poco el diálogo con otros organismos que vienen trabajando mucho tiempo en patrimonio y que también han sido gestores del mundo universitario, gestores de cierto conocimiento. Y el problema es que, en mi opinión, y que no tiene que ver con el enfoque político, instrumentos tan impactantes y tan caros, que requieren un presupuesto muy grande, no se pueden convertir en una política estable. Son un evento que ocurre una vez en la historia, ¿me entiendes? No se hace un instrumento manejable y solo lo puede gestionar el Estado, porque implica capacitar a cientos, probablemente miles de gestores que van a ir a las comunidades, y de alguna manera también en los grandes números, cuando trabajamos con los grandes números, tengo la impresión que se tiende a homogeneizar finalmente. El procedimiento se puede convertir en muy estructurante, ¿no? Porque va a depender también de la capacidad de ese gestor que llega a la comunidad, cómo puede agitar ese diálogo. Entonces, a mí me parece que
En el caso de Argentina, lo que hay son procesos de generación de capacidades para la autonomía. Y a mí me parece que ese es un criterio importante. Es decir, cómo contribuyes para que esa comunidad converse, dialogue en el marco doctrinario que tiene esa política definido, porque es ese el marco. Es decir, si Argentina define su patrimonio de determinada manera, define sus bienes culturales, etc., construye con esa comunidad habilidades y competencias para que dentro de ese marco de definiciones, porque siempre van a ser arbitrarios, acá creo que no hay verdades absolutas, para que en ese marco de definiciones esa comunidad coparticipe en el reconocimiento, identificación, registro, difusión, educación en torno a ese patrimonio. No sé si contesto porque es un tema muy complejo, pero es lo que creo que puede dar un camino un poco menos de extremos para esta definición. Solo quiero afirmar, y a propósito de lo que tú decías, que finalmente estas materias van a ser siempre debatibles, porque tiene que ver con cómo estamos en el mundo y cómo nos relacionamos con los otros. Entonces el tema de la negación postergada, que es la tolerancia, nos lleva a un tema que me parece muy importante, que es el de la convivencia. La pregunta es cómo convivimos. Y para terminar, quería volver a citar al profesor Maturana, que me parece otra de es uno de nuestros maestros vivos del pensamiento, que dice que probablemente el gran desafío tiene que ver con cómo admitimos al otro como un legítimo otro en convivencia. Yo creo que son tan poquitas palabras, pero es un desafío ético y político de gran magnitud, pero por suerte no estamos solos, somos un montón de gente que estamos trabajando en esto. Muchísimas gracias, que estén muy bien.